Buenas tardes, bienvenidos a una plática de ciencias de la UNDI, una plática más de ciencias de la UNDI, en este caso del mes de octubre, que trata el tema ambiente y COVID-19. Y la va a impartir el doctor Enrique Arturo Cantoral Uriza, y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Tiene un doctorado en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, una estancia postdoctoral en la Universidad de Murcia, en España. Es profesor titular de TC en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias aquí en la UNAM Campus Juriquilla. Es profesor en las licenciaturas en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología de la UNAM y en los posgrados de Ciencias Biológicas, Ciencias del Mar y Limnología de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. En la licenciatura en Biología y en la maestría en Gestión Integrada de Cuencas por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su investigación se centra en el estudio ambiental de las algas continentales en ríos. Sus líneas de investigación son ecología de comunidades, taxonomía y ecología de diatomeas, indicadores biológicos de la calidad ambiental y la restauración de ambientes acuáticos. Es actualmente el coordinador de la UNDI en la Facultad de Ciencias aquí en el campus Juriquilla de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Le damos la bienvenida al doctor Arturo Cantoral Uriza. Muchas Adelante, gracias, Enrique. Juan. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Juan Villagrán, por la presentación, el apoyo. Y también quiero agradecer a Luis Bernardo Chavero y Arturo Hernández que están detrás de cámara apoyándonos en toda la logística para que podamos estar aquí con todas y todos ustedes platicando de este tema. Pues sí, hoy tenemos esta plática de la Facultad de Ciencias en el campus UNAM Juriquilla, que son una serie de charlas que programamos a lo largo del año, que tienen que ver con la divulgación de lo que se hace en la ciencia a la comunidad. Normalmente es una actividad que venimos haciendo en el teatro del Centro Académico y Cultural, pero por razones en las cuales nos encontramos hoy, el origen de células más complicadas en su organización, como son las células eucariotas hace 1500 millones de años, y una serie de eventos importantes como es la pluricelularidad, o sea, organismos que se componen ya no solo de una célula, sino de muchas, hace 670 millones de años, y nos podemos ir en esta lista con una serie de grupos que han aparecido y en su historia nos reflejan antigüedades, ¿no? Fueron primeros organismos en el mar, vertebrados de peces primitivos ligados al agua, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, ¿no? Que están en todo este asunto. Y quiero llamar su atención a la parte de los primates, que es el grupo del cual el ser humano es parte. Este grupo tiene una edad de 60 millones de años y las formas de primates que son antropoides tienen 25 millones de años, algunos conocidos como el Australopithecus hace 5 millones de años, y la especie que hoy día somos, nos denominamos el Homo sapiens, y tenemos cerca de 500,000 años en el planeta. Somos realmente muy nuevos en esta historia. Si yo pusiera estos datos que les estoy poniendo en millones de años en un reloj de 60 minutos, las primeras formas, la primera etapa, los primeros casi 15 minutos de la formación del planeta fue sin formas de vida. La vida apareció en esa escala, en esos tiempos que les estuve diciendo, hace como 15 minutos, que fue el gran tiempo, media hora de presencia de las bacterias casi, ¿no? En esta escala, las primeras células que les denominé eucariotas, y organismos multicelulares, y luego nos vamos en complejidades con peces, las primeras plantas terrestres. Esto quiere decir que buena parte de la vida se estuvo dando en las aguas y posteriormente hubo una colonización de plantas y de animales hacia el medio terrestre. Los dinosaurios, ¿no? Aparecerían hace los 57 segundos del minuto. Los dinosaurios sabemos que ya no están, entonces la aparición y la desaparición de formas de vida es una constante en el planeta, tema que voy a tomar un poco adelante. Los primeros mamíferos estarían en los 57 segundos,
las aves casi en los 58, y el Homo sapiens aparecería al final de todo, ¿no? Somos muy nuevos en esta historia que les quiero un poco contar. ¿Y qué es esto de las formas de vida y la biodiversidad? Pues tiene que ver con todo aquello que el ser humano ha descrito, ha sistematizado la información. Y hace más o menos 30 años teníamos el conocimiento de cerca de 1.400.000 formas de vida distribuidas en distintos grupos. Hoy día reconocemos que existen cerca de 1.900.000 formas de vida distintas. Las bacterias, los hongos, las plantas, un grupo que le llamamos los protistas, los animales, estarían en estos grandes grupos. Y también vamos a meter ahí a los virus, que si bien no son organismos propiamente vivos, sí es una forma biológica que ha acompañado a la vida desde muy al principio de la historia de esta vida en el planeta. Poco algunos datos, qué cosas conocemos. Por ejemplo, uno de los grupos que son más abundantes en cantidad de formas distintas son los insectos. Voy a regresarme un poco y si ustedes se fijan, los insectos representan cerca de 750.000 especies diferentes y creciendo. Y eso representa solo el 18% de lo que todavía nos falta por conocer. Lo que está en un color más oscuro es lo que conocemos, lo que está en un color más claro es lo que nos falta aún por reconocer, sistematizar esa información. Y así en cada grupo, por ejemplo, de vertebrados conocemos buena parte de lo que hoy día existe, el 68%, de plantas vasculares el 74%, y así cada uno de ellos. Y esto lo que nos ha hecho es proyectar cuánto conocemos, cercano a 2 millones de especies, y cuánto nos falta por conocer. Y hay distintas expectativas de estudios que nos dicen del orden de magnitud de cuánto es. Las más conservadoras van de los 6 millones de especies que aún falta por reconocer, que están ahí, que están viviendo, evolucionando, existiendo, y algunas proyecciones más hacia 15 millones o más de especies diferentes. Bueno, en el caso, un poco para ponernos en el contexto de país, México es un país que se denomina y que es de mucha atención en cuanto a la biodiversidad. Y esa biodiversidad tiene que ver por dos cosas. Se juntan en el territorio nacional dos regiones biogeográficas, una que viene del norte, que le llamamos neártica, y una que viene del centro-sur, que se llama neotropical, y coinciden en el país. En el eje transmexicano se tocan estas dos grandes regiones. Tenemos una región que le ha tocado mucho movimiento a lo largo de millones de años en su historia. Tenemos dos grandes sierras, ¿no? La Sierra Madre Oriental, la Occidental, y un eje transmexicano muy activo, el eje neovolcánico, también conocido en nuestros tiempos. Y una diversidad importante de climas que lo hacen, esta heterogeneidad, tener muchas posibilidades biofísicas para expresarse, y hacen al país un lugar de alta diversidad de formas de vida a lo largo y ancho de su territorio, y pues además con la situación de que tenemos dos mares juntos, dos golfos, dos océanos, ¿no? Lo hace un lugar muy, muy importante en ese sentido. Y estas formas de vida que le llamamos biodiversidad son fundamentales porque nos hablan de los genes, de los individuos que tienen estos genes y de los individuos que forman poblaciones y comunidades y estructuran ecosistemas. Y esta biodiversidad tiene de por sí dos situaciones fundamentales. Una, un valor nato por el hecho de ser, que son estos componentes que existen sin importar si yo me doy cuenta de que existen o no, y otro valor de uso, y este es el que quiero hacer mucho hincapié en la charla, que es el para qué nos sirven. Y toda esta biodiversidad nos mantiene con vida. Necesitamos madera, necesitamos carne, necesitamos flores, frutos, semillas, y todo eso lo consumimos para supervivir, para crecer y para reproducirnos. Entonces, la biodiversidad para los humanos, en el sentido de uso,
se vuelve un recurso que consumimos. Entonces, esa es una parte también interesante que quiero llevar en la charla. Y esta biodiversidad, compuesta por una diversidad de grupos que están ahí, perdón, déjenme quitar esto, se incorpora a estos ciclos concéntricos donde vienen los genes, las especies que conforman las poblaciones que tienen estos genes y los ecosistemas. Y eso hace que la vida siga siendo vida, que los coyotes sigan siendo coyote, que los árboles sigan siendo coyote, que los humanos sigan siendo humanos. Entonces, esta dinámica y entender estas escalas es fundamental para ello. Bien, esa es, digamos, la primera parte introductoria de la biodiversidad, un tanto qué es, cómo está, para qué nos sirve, cómo la usamos. Si nosotros somos parte de la biodiversidad, somos una especie de esas casi 2 millones de especies reconocidas por nosotros mismos hoy día. La segunda parte, quiero charlar con ustedes sobre la problemática que estamos experimentando en el mundo en relación a esta enfermedad conocida como la COVID-19 y qué relación tienen con la alteración de los ecosistemas. Y hoy día pues hay mucha gente estudiándola, viéndola, analizándola, y eso que vemos en pantalla es un modelo tridimensional de lo que es este virus, que son estructuras extremadamente pequeñitas, con una capa de fosfolípidos y una serie de proteínas, y justo esas capas de fosfolípidos que lo envuelven como estructura son las que, por eso el lavarnos las manos, por eso el usar cloro, por eso el usar alcohol, porque estas tres condiciones deshacen los aceites que tiene esta pared de los virus y evita que nos podamos contagiar con ellos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la estructura o sea, lo que se nos recomienda hacer tiene que ver con la estructura de esta organización que son los virus. Bueno, y voy a platicarles de un trabajo que hicimos en confinamiento voluntario que ha tomado el país en términos de cuidar la salud de todas y todos. Una iniciativa que tuvo la Universidad Autónoma de Querétaro para mirar qué estaba ocurriendo desde lo que hemos llamado la cuarentena, ¿no? Que ya pues, llevamos más tiempo de ello, sobre muchos temas del el tránsito, la luz, la alimentación, la nutrición, etcétera, y particularmente, bueno, es un trabajo que hicieron el doctor Francisco Raúl Pineda, la doctora Teresa García Gasca, que es la rectora actual de la Universidad Autónoma de Querétaro, Azucena Ochoa y Juan Alfredo Hernández como el consejo de editores que llevó a cargo esta empresa. Y particularmente voy a hablarles de un trabajo en el cual participé con una serie de colegas y amigos que son biólogos en la gran mayoría de los casos, sociólogos, abogados, trabajando con temas del ambiente. Son el doctor Raúl Pineda, el doctor Luis Hernández, Rubén Pineda, Eduardo Luna, Norma Hernández, un servidor, Carlos López y Claudia Romero. Y nos dimos a la tarea en esta empresa de hacer esta obra, que ya es un libro digital, que se puede conseguir, y se los podemos hacer llegar, sobre el ambiente. Como muchos de nosotros somos biólogos de formación y teníamos el interés de saber qué pasaba con el ambiente y la enfermedad de este virus, nos dimos a hacer este capítulo que se llama así, Medio Ambiente, la pieza clave en la resiliencia humana. Les voy a platicar un poco de él. Algunas cosas con las cuales partimos en el análisis de este trabajo era que nos pusimos a buscar información y darnos cuenta, que es algo que ya veníamos trabajando, pero lo sistematizamos, a observar que en los últimos 10 años cada vez hay una presencia más de eventos que generan desastres naturales.
que no son, muchas veces tampoco son tan naturales, otros son más provocados por nosotros, y que finalmente pues esto tiene un impacto negativo en nosotros porque pues nos morimos, nos enfermamos o se deshace los lugares donde vivimos y entramos en una situación de crisis. Y por tanto, pues la seguridad y el sustento de las personas y de los pueblos se ponen en situaciones de riesgo. Y empezamos a ver qué tipos de cosas hay, ¿no? Entonces, una de las cosas que les voy a platicar con detalle, o dos de ellas, tiene que ver con el calentamiento global, que es un hecho que está ocurriendo, donde tenemos proyecciones de un aumento de la temperatura promedio del planeta anual, que puede ir cambiando de 1 hasta 2 o hasta 3 grados centígrados, y eso pues va a generar modificaciones en lo que hoy día conocemos en el planeta. El planeta es una entidad dinámica, ¿no? Es un sistema complejo dinámico que está en permanente cambio, pero el calentamiento global sí somos responsables nosotros de ello. Otro evento importante es que se ha observado en un trabajo que hicieron Dirso y colaboradores en la revista Science sobre cómo se habla de una sexta pérdida de especies de fauna, una defaunación en estas épocas. Mirando los datos un poco de los principales grupos, en este caso mamíferos, aves, reptiles y anfibios, que se van analizando en el mundo. Es un trabajo con dos colegas mexicanos y algunos gringos que trabajaron este tema. Y lo que ellos dicen, más o menos, es que lo que las especies podrían tener procesos de cambio, de transformación en 2000 años, hoy día los están experimentando en tiempos de 50 años. Y también esas disminuciones de los tiempos tienen que ver mucho por la actividad humana. Otro tema también que es importante, que se ha notado, pues es un descenso de la cantidad de individuos de las poblaciones, por ejemplo, animales marinas y terrestres, que tienen que ver con uso directo, porque los consumimos, ¿no? Los pescamos y nos los comemos, o los cazamos y nos alimentamos con ellos, y muchas relaciones que estos seres vivos tienen en los ecosistemas que le llamamos servicios ecosistémicos, al perderse o al disminuir, cambian estos procesos, ¿no? Entonces, y la polinización es uno de ellos, ¿no? Que está viendo afectada. Otra situación que hemos documentado y que recuperamos en este análisis fue que hay una gran cantidad de plásticos, principalmente en los océanos, que ya se vuelven grandes manchas que son detectadas por los satélites, ¿no? Son placas de plástico que están ahí flotando, y muchos de ellos son pequeñitos, ¿no? Esto que le llamamos microplásticos. Y este fenómeno, junto con esta mancha de basura, pues tiene efectos en temas de que se los comen los organismos del mar y tienen problemas de muerte por consumir este tipo de situaciones, y pues afectamos directamente sus ecosistemas, en este caso marinos, ¿no? Bien, entonces, bajo esas, digamos, síntesis de algunos eventos que nos llaman la atención y que queremos y que pusimos en el documento, en este capítulo del libro, eran el escenario antes, ¿no? Y luego, pues se da esta situación, ¿no? Que en diciembre de 2019 empiezan a darse las notas de que en China, en una ciudad que ahora la retomo, Wuhan, empieza a haber una infección de personas con síntomas o signos de algún resfriado, ¿no? Pero muchos de ellos empiezan a tener un problema respiratorio agudo, que eso es lo que significa el nombre del virus, que es un coronavirus. Por eso la imagen que les mostré, que tiene una serie de espinitas y su pared, y eso le llaman una corona. Y el SARS-CoV-2 tiene que ver con la nomenclatura que en inglés, está en inglés, y en castellano, al traducirse, es el síndrome respiratorio agudo y grave. Y esto lo que está generando desde diciembre del año pasado hasta hoy día es una neumonía, una inflamación de los pulmones, una falta de respiración, de oxigenación, y muerte esa es una de las posibles consecuencias en un porcentaje de la población, ¿no?
Y esto tiene que ver con una situación del manejo de la vida silvestre donde nos equivocamos como especie durante mucho tiempo y la afectación que hacemos a los ecosistemas. Como les decía, esta transmisión ocurrió muy probablemente de algún organismo mamífero o reptil que en los mercados de esta ciudad, ¿no? Y entonces en estos mercados se vende lo que ya se conoce y se consume, pero también hay comida exótica, ¿no? Y eso por ahí es el escenario más probable de que haya pasado un virus de la fauna que está en los ecosistemas naturales a los humanos y de ahí esa dispersión en todos y todas. Esta es la ubicación en la zona de la región de China, la ciudad de Wuhan, que está relativamente cercana a la costa, que tiene una conectividad importante con distintas ciudades por trenes, por ejemplo, ¿no? En estas zonas. Es una imagen de cómo se ve, es una ciudad en desarrollo, ¿no? Amplios edificios, ciudades que se generan relativamente en poco tiempo, hay una inversión muy fuerte y tienen más o menos ellos 11 millones de habitantes en este lugar llamado Wuhan, que están distribuidos en cerca de 8.500 kilómetros cuadrados y están a una elevación sobre el nivel del mar de 37 metros. Como país, China es uno de los países con mayor densidad poblacional, cerca de 1.400.000 personas aportan los chinos a poco más de 7.000 millones de humanos que somos en todo el planeta. Este dato de 7.000 fue en octubre de 2012. Hoy ese dato ya andamos por los 7.500 millones de humanos en el planeta. Y todo esto, ¿qué tiene que ver? Pues vamos a ir viendo. Entonces, una de ellas es que esta enfermedad ocasionada por este virus pudo haber venido de 3 posibles vectores en principio: el murciélago o el pangolín o alguna serpiente. Y a eso, cuando pasa un virus que se encuentra regulado en una población y está sin problema, pero pasa a otra especie, ese brinco le llamamos zoonosis. Y eso lo que hace es el seguimiento de los efectos que tiene este nuevo bacteria o virus que pasa a un organismo distinto, en este caso el humano, y las afectaciones que puede tener. A eso le llamamos una zoonosis. Justo la pandemia que estamos experimentando hoy día es una muestra de múltiples problemas ambientales que como humanos hemos hecho respecto a estos recursos. ¿Y por qué hablaba yo de las cantidades de personas? Porque entre mayor cantidad de personas somos en un territorio, mayores son las demandas de recursos, de plantas, de hongos, de animales y demás, para mantenernos y satisfacer nuestras necesidades de supervivencia, de crecimiento y de reproducción. Y eso implica ir buscando alimentos distintos. Además de todo esto, ya esta pandemia, que quiere decir que se distribuye en todas partes del planeta Tierra, en los humanos, a eso le llamamos la pandemia, pues se ve afectada por temas de desigualdad social, de necesidades de recursos naturales, de transformación de ecosistemas. Entonces, donde tengamos mayor desigualdad social, mayores transformación de ecosistemas, vamos a tener un impacto mayor, naturalmente. Y donde haya más gente, va a haber mayor demanda de recursos, ¿sí? Entonces, pero el problema, y quiero dejarlo claro, no es un problema del murciélago, ni del pangolín, ni de la serpiente, ni del organismo que haya sido. Si se dan cuenta, y lo que quiero llevar el mensaje y lo que nosotros queremos decir es que el tema es un problema humano, es un problema de nuestra presión hacia los ecosistemas en la búsqueda de los recursos naturales y su alimentación. Y esto es muy importante decirlo porque luego empezamos a ver a estos organismos como los malos de la historia,
y en una desinformación y en una falta de información objetiva, científica, podemos alterar más situaciones por este tipo de estrategias. Aquí lo que les muestro es algunas imágenes que bajé de internet respecto a algunos mercados en China y sus productos, ¿no? Este es el que le llaman los gatos de civeta, que también es un animal sospechoso. Este es el pangolín. Bueno, aquí hay unas ancas, unas ranas completitas, que tienen que ver con las culturas. O sea, recordemos que Asia es un lugar fundamental de la domesticación de muchas cosas. Ese es otro tema muy importante, la domesticación de lo que usamos y comemos. El humano tiene más de 1 millón de años domesticando plantas y animales y hongos a lo largo de su historia evolutiva, ¿sí? Bueno, los primeros grupos de homínidos, esos me quiero referir, porque somos los únicos seres vivos que cocinamos. Eso sí nos hace distinto a todos los demás. Entonces, eso ha sido muy importante. Y tenemos una historia muy larga, ¿no? Muy larga, ¿no? El maíz en Mesoamérica, el arroz en Asia, el trigo en Europa, ¿no? Entonces, esa domesticación quiere decir que vamos seleccionando caracteres y vamos haciendo aquellas que nos hacen bien y vamos quitando aquellas que nos hacen mal. Pero cuando llegamos a fauna que la estamos sacando de su ecosistema natural, no hemos hecho nada. Y entonces lo que trae nos brinca y nos puede afectar como nos está afectando. ¿Sí? Ese es otro tema importante. Bueno, entonces el siglo XX se ha caracterizado en nuestra especie por ser un momento del tiempo en donde hemos usado de manera impresionante los recursos por un incremento muy grande de todos los humanos que hoy día somos, ¿no? Somos una especie que se reproduce fuertemente y cada vez seguimos con un crecimiento exponencial a lo largo y ancho del planeta. Bien, quiero mostrarles esto que les digo, cómo se ve, ¿no? En una imagen de noche del planeta. Aquí vemos América, aquí vemos África, Europa, Asia. Y ustedes lo que están viendo es cómo se observa el continente, algunas islas, aquí en la zona asiática, las luces prendidas, ¿no? Y son los lugares donde nos hemos asentado y hemos hecho civilización y hemos formado ciudades. Y esta misma imagen, si yo la paso al día y les pongo, esas son las tierras que hemos modificado para cultivar lo que consumimos en todo este proceso de domesticación de miles de años. Y lo que comemos de plantas, animales, pues son organismos que hemos domesticado y que hoy día es parte fundamental de nuestra dieta. Pero eso implica que donde estamos todos nosotros, estamos modificando lo que ahí había de manera natural. Tenemos que ser conscientes de ello. Es un proceso permanente de modificación. Bien. Y este es el ejemplo, ¿no? Quien es una persona que vive en una zona urbana, esto es lo común, este es el lugar donde el humano va a hacer cacería, ¿no? Este intercambio, ¿no? de hoy día de valores, de dinero por productos, líquidos, sólidos, alimentos, y esto en todas partes. Todo aquello que sea ciudad tiene este tipo de lugares. ¿Y eso qué quiere decir? Que entre más densidad poblacional, mayor demanda, ¿no? La Ciudad de México, junto con el área conurbada, 23 millones de habitantes. Tienen una necesidad impresionante de recursos. Querétaro, que es donde estamos, cerca de 1.250.000, pequeñito, pero es un número importante. Guadalajara y su zona conurbada 4, Monterrey casi 5, y Puebla, ¿no? Poquito ahí cercano a 4. Entonces, donde habemos mucho, pues hay más demanda de recursos, ¿sí? Entonces, este es un hecho que también tenemos. Y este cambio y modificación de estos territorios que yo les muestro de noche y de día y las áreas cultivadas, también en este trabajo que les platicaba hace un momento de Rodolfo Dilso y compañía, entre más rojito sea, tenemos más problemas de pérdida de fauna. Entre más amarillo esté, tenemos menos problemas de eso. Y entonces, pues tenemos, si ponemos el mapa que les he puesto anteriormente, podemos ver cómo coincide fuertemente y zonas de alto riesgo donde podemos tener
pérdida de vida en estos ecosistemas. ¿Qué tipos de cosas modifican los ecosistemas? Pues todo aquello que nos permite comunicarnos, hacer una carretera, hacer una presa, cambiar las zonas de vegetación natural para cultivar, la minería a cielo abierto, la tala y la deforestación en la búsqueda de la madera y el cambio de uso de suelo, son situaciones que provocan la modificación de los ecosistemas, el hacerlos más pequeños, el fragmentarlos. Y esa fragmentación de ecosistemas, uno dice, bueno, pues ya la cortamos y ya no pasa nada y ponemos tal, pues sí, ya no pasa nada, ya pasó, ¿no? Ya lo hicimos. Pero también eso tiene que ver, en el caso, por ejemplo, de la fauna, cuando se empiezan a perder estos elementos, hay pérdidas de dispersión de semillas y por tanto de posibilidades de tener más plantas, de cambios en la bioquímica, biogeoquímica de los suelos, de las aguas, por la pérdida de polinizadores, que ya no hay dónde, ¿sí? O sea, no es solo el quitar, sino es romper muchas funciones que realizan los seres vivos que viven en estos ecosistemas. Entonces, el cambio de uso de suelo es una de las consecuencias directas que tiene ante ello. Bien, y en estas, como comentaba, estas zoonosis, pues tienen este acercamiento, por ejemplo, el 60% de las enfermedades infecciosas que tenemos los humanos a lo largo y ancho de la historia vienen de estos procesos de zoonosis. El 75% de las enfermedades emergentes infecciosas son de este tipo de situaciones, como la que hoy estamos experimentando de la epidemia de COVID-19. Y estos virus lo que tienen es un material genético en su interior, que es en este caso de los coronavirus, es un RNA que está inmerso en esta cápsula, fosfolípidos que la cubren y una serie de proteínas que le dan esta estructura fácil de adherirse, en este caso a la garganta, a la nariz, y a los ojos se pegan y se meten muy, muy fácil por ello. Por eso es muy importante todo esto que también hemos estado observando de pues tener un cubrebocas de alguna manera que limite ciertos riesgos. Y en el caso último, pues bueno, pueden ser las civetas, los pangolines, los murciélagos, las serpientes, y estos son de otro tipo de virus, los camellos y dromedarios que han pasado también a los humanos, es de otra nomenclatura, en este trabajo del doctor Cortés en una revista médica chilena. Bien, voy a ahora, después de esta presentación un poco de cuál es y cómo estamos, a ir hacia México, cómo lo estamos experimentando ambientalmente en México y qué hemos hecho en el país en este sentido. Entonces, el país tiene un país megadiverso que hemos venido modificando de manera importante y la vegetación es una parte fundamental de los ecosistemas porque están fijos al suelo y forman suelo y se fijan y permiten la presencia de otros grupos, ya sean poblaciones, comunidades, ecosistemas, que le dan un sentido a la adaptación en términos del clima, de la temperatura, etc. Cuando rompemos esos ecosistemas, ya vieron, estamos rompiendo una serie de funcionamientos en los mismos que van a la pérdida de las funciones de estos sitios. Y al romper eso, también nos acercamos, cuando rompemos los ecosistemas, también nos estamos acercando porque vamos a poner una fábrica, una ciudad, un pueblo, en esas zonas. Entonces nos estamos acercando cada vez más y rompemos la continuidad de esos genes de la biodiversidad a través de los individuos que forman esas poblaciones en interacción, ¿sí? Estamos rompiendo, fragmentando ecosistemas. Y la zoonosis, hay una mayor probabilidad de que ocurra. Bien, algunos datos que podemos ver, por ejemplo, de biodiversidad, estos son de los países con mayor biodiversidad, utilizando estos 4 grupos de vertebrados. México se encuentra en los primeros 4 o 5 lugares en este sentido. Somos un país muy rico en biodiversidad, muy importante
en su papel hacia el interior de lo que denominamos México y de lo que México es para el mundo, siendo pues el grupo más importante de las aves y seguido de reptiles, ¿no? A nivel de las especies que solo se encuentran en un lugar del planeta, a eso les llamamos endémicas, pues México también tiene un papel importante de estos grupos, también siendo los reptiles uno de los grupos importantes, seguido por anfibios y aves y mamíferos, ¿no? Entonces eso nos hace ser un país muy importante en ese sentido. Pero también en México, de los ecosistemas que tenemos, que podemos ver en esta columna, tenemos algunas amenazas que hacemos, ¿no? La destrucción del hábitat, la sobreexplotación, contaminantes, el cambio climático. Y podemos observar cómo una magnitud de cambio, si la bolita está grande, es alto, si la bolita está pequeña, es bajo, si está intermedia, es en medio, y una tendencia actual y cómo estaría en el futuro los tipos de ecosistemas en el país. Entonces, las selvas húmedas están teniendo problemas de destrucción del hábitat y lo van a seguir teniendo. La sobreexplotación ha sido muy fuerte a las selvas húmedas y pues esperemos que lo paremos. Especies invasoras, esto es otro tema que es muy, muy fuerte y muy común mover especies de un lado para otro. Los vemos en los jardines de las calles, de las casas, y traemos especies de todos lados. Y eso también cambia desde las ciudades los ecosistemas naturales. Vamos a tener un aumento en problemas de contaminación en las selvas húmedas y se van a ver afectadas por el calentamiento global. Y así cada uno de estos ecosistemas con sus distintos tipos de escenarios. Hace más o menos 10 años nos dimos a esta tarea en estos análisis de búsqueda de información. Vimos que la pérdida de vegetación natural en el país era alarmante. El 20% de la superficie, por ejemplo, de bosques de encino, bosques mixtos y bosques de pino, que están principalmente en el eje transmexicano y un poco hacia la Sierra Madre Oriental, hacia la zona norte, quedaba el 1.1% de este tipo de vegetación de lo que existió antes. Una tasa de deforestación muy grande, anual, de 0.5%. Para los bosques tropicales húmedos ocupaban el 11% en México y en el 2007 quedaba el 1.1%. Entonces vean cómo hay una incidencia fuerte sobre este tipo de ambientes que hemos hecho en el país. Según datos en el país de la Secretaría de Medio Ambiente, habíamos transformado en el 2011 poco más del 56% de hectáreas de vegetación natural del territorio nacional, que corresponde a un cerca 30% del mismo, ¿no? Y bueno, los tipos de vegetación más afectados fueron las selvas, los pastizales, los bosques templados. Llegando un poco a qué ha ocurrido en este contexto en el cual nos encontramos en Querétaro, pues también no tenemos buenos datos al respecto. Las zonas conurbadas al principal municipio del estado que tiene mayor densidad poblacional, que es Querétaro, y se conforma con 2 municipios más, el Marqués y Corregidora. En estos 3 municipios colindantes sumamos cerca de 1.250.000 habitantes. Y eso implica pues un cambio de uso de suelo muy fuerte por casa-habitación, que es una de las principales cosas. Somos una entidad que se ha dedicado a la industria y la industria necesita tener casa donde estén los trabajadores de la industria y eso hace una presión sobre la vegetación y el cambio en los ecosistemas. El 36% de la vegetación del matorral xerófilo, que es la vegetación de estas zonas secas del país, ya solo había el 36%, una modificación muy fuerte de los bosques tropicales caducifolios que quedan ahí como islitas de vegetación cada vez más, ¿no? Entonces todo esto, por ejemplo, en un municipio más lejano, hacia la Ciudad de México, en Amealco, en 15 años se perdió el 42% de su vegetación natural, o sea, en muy poquito tiempo, por este cambio de uso de suelo tan fuerte,
por un lado hacia la agricultura y el 300% para hacer viviendas, ¿no? Y esto pues son las consecuencias naturales que están ahí. Y esto genera desequilibrios ecológicos en lo que hemos venido planteando y aumenta la posibilidad de la zoonosis, de este paso de bacterias y virus hacia nuestra especie. Las zoonosis no son ajenas a México. Hemos tenido en la historia, incluso antes de la conquista, varias, ¿no? Documentadas y vistas en códices y demás, con algunas como los procesos del mal de Chagas, la lesmianosis, etcétera, y que sin duda pues se aumentaron con el encuentro de la conquista de España a México y de la intercambio de biodiversidad de aquí para allá y de allá para acá, más todos los vectores y zoonosis y toda una transformación pues fuerte sin duda en todos estos sentidos, ¿no? Y lo que hemos estado viendo en Querétaro es que cada vez hay más zonas templadas del centro del país que están llegando procesos hacia esta región de México. Bien, ¿y qué ha pasado con la COVID, la enfermedad COVID-19 en Querétaro? Estos datos fue un poco cuando estuvimos haciendo este capítulo del libro, en este trabajo. Estábamos en las épocas de junio, digamos, fue el momento en que estuvimos trabajando. Esto pues se ha venido moviendo y uno afortunadamente hoy puede ver los datos que son públicos en los portales del gobierno federal, la Secretaría de Salud, que están nutridos por cada entidad federativa, y los datos que ahí están en lo que las gobernadores y secretarios de salud de las 32 entidades dicen que hay, y entonces eso es con lo que se trabaja y se modela. Entonces es muy interesante ver cómo pues Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y el Marqués es donde teníamos una mayor población y por tanto una mayor incidencia de casos de personas con la enfermedad de COVID-19. Este es un mapa de Querétaro, del municipio de Querétaro. Esta es la parte norte, esta es la zona de Juriquilla, este es el centro, y podemos ver, y lo que queríamos también notar es que hay pocas áreas verdes en la ciudad, ¿no? Se calcula que es deseable que cada humano que vive en una ciudad tenga 15 metros, al menos 15 metros cuadrados de áreas verdes que pueda disfrutar. En el caso de alguna delegación, la Félix Osores en Querétaro, tienen un metro por ahí de área verde por persona, ¿sí? Entonces hay una distribución también desigual de la vegetación. Los puntitos negros que ustedes observan aquí es lo que la Universidad Autónoma de Querétaro, desde que empezó la epidemia hasta este momento de junio, y lo sigue haciendo, pero esto es hasta junio, mostraba de dónde venían las personas que estaban siendo analizadas y que ya mostraban tener la presencia de antígenos respecto a la COVID-19. Entonces, en las zonas centros con menos vegetación, mayor hacinamiento, se ven mayores puntitos, y en delegaciones también con mucha densidad poblacional, como esta zona, también tienen, y en zonas en la parte de Juriquilla también, donde hay muchas casas, fraccionamientos juntos, también hay una cantidad importante, y también una zona que está creciendo mucho es el refugio, y también teníamos una serie de personas que ya mostraban tener el COVID, el SARS-CoV-2 en estas épocas. Bueno, un poco después de estas situaciones, también nos vimos cómo podemos ayudar a que esto se minimice, preparándonos para el hoy y el mañana, ¿no? Porque son procesos que se dan siempre. Entonces, nosotros veíamos estos 5 grandes puntos, como es trabajar en una gestión territorial conjunta e integral, un desarrollo de agroecología, o sea, cambiar prácticas en las cuales producimos nuestros alimentos, a un sistema mucho más para consumo local y regional y menos impactos químicos al ambiente negativos, aumentar servicios ecosistémicos urbanos con la conectividad de zonas verdes entre lo que es la ciudad y sus áreas conurbadas, protección de zonas rurales y periurbanas, y un manejo sostenible del agua y del suelo, que son temas en los cuales ya estamos en un problema en la situación del agua y que tenemos que poner atención al respecto.
Es un poco el diagrama en el cual el grupo de trabajo de este capítulo nos dimos a la tarea de participar para ver cómo podemos ayudar desde las universidades a la política pública en el estado de Querétaro. Y son 3 líneas de desarrollo: el manejo sustentable del territorio, la gestión del conocimiento y la comunicación, como esto que estamos haciendo hoy día, y procesos de restauración ecológica. Son muy importantes y las universidades están en interacciones permanentes con los tomadores de decisiones que estén en las distintas escalas, tanto federal, gubernamental, municipal, como vemos. Aquí hicimos una proyección, un mapa del estado de Querétaro. Querétaro está aquí, son los municipios de la Sierra Gorda, y algo que veíamos como deseable de ir proyectando es que en toda región donde hay poblaciones humanas, busquemos una armonía entre la ciudad, el poblado, con su entorno natural, y el entorno natural que tenga conectividad. Si está fragmentado, buscar ese tipo de conectividad de tal forma que los animales, por ejemplo, puedan moverse e intercambiar sus genes y seguir funcionando a través de estas fragmentaciones que hemos venido haciendo, y se intensifican, y debemos de hacer un trabajo muy fuerte, pues donde somos más urbanos, como es Corregidora, Querétaro, el Marqués y San Juan del Río, ¿no? Fuertemente en ese sentido. Bueno, y para ir terminando, quiero decir qué es lo que ha pasado con esta situación, y es que pues partimos de un problema inicial de ya hace tiempo, donde hay una pérdida de biodiversidad, tenemos un calentamiento global por el aumento de nuestras actividades, tenemos una presión muy fuerte sobre los socioecosistemas, los ecosistemas ligados a nuestra relación humana, porque vivimos en ellos y hacemos uso de ellos. Y entonces, pues decíamos que debemos de hacer algo para esto. Les muestro lo que nos ocurrió en la Cuenca de México, en lo que hoy día es la Ciudad de México, ¿no? En esta zona de Tenochtitlán, el Gran Lago, un encuentro de mundos, una modificación del territorio, uno de los pocos lugares en el mundo que se vivía rodeado de agua, ¿no? Normalmente las civilizaciones se han hecho a los lados de los ríos, aquí fue en el lago. Hoy día esta es la mancha urbana de lo que es la Ciudad de México, es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y ver cómo pues ha venido cambiando el paisaje según el desarrollo de la ciudad. Las calles de agua son calles de roca y grandes edificios. La principal ciudad que tenemos en el país, una ciudad cosmopolita, muy importante a nivel global y demás, ¿no? Entonces, una transformación que hay, y que hoy día la gente que está al frente de esto es muy consciente, muy capaz, y están pensando en cómo ir en esta situación, ir modificando estas situaciones. Y la otra parte tiene que ver en cómo hacemos el uso de los recursos. Estamos dándonos cuenta que no podemos generar productos al infinito. Los recursos naturales son finitos. El desarrollo humano no es infinito, si no rompemos estos equilibrios de los que he venido hablando. Y hay modelos de funcionamiento alternativos, mucho ligado a los sistemas de funcionamiento de los ecosistemas, como es la economía azul, como es la economía circular, que es esta del reciclaje. Y buena parte de todo esto está en nuestras manos, porque todo depende del consumo. Si nosotros hacemos un consumo responsable, disminuimos la demanda de los recursos naturales, y eso impactará directamente en el uso de estos organismos que se encuentran en los ecosistemas, y que cada vez los estamos usando fuertemente en ese sentido. Nosotros somos una cultura que utiliza organismos especiales también, ¿no? Es fundamental tener una comunicación en la ciencia con los políticos. Lo que hoy día se está haciendo a nivel nacional para llevar la epidemia es único en la historia de este país, ¿no? Donde hay un grupo de científicos que están diciendo cómo hacer la política pública, es único, ¿no? No lo habíamos experimentado. Bueno, sí lo habíamos experimentado en la Ciudad de México en el 2009 con la influenza.
Entonces necesitamos construir formas distintas y mucho de eso, les digo, está en nuestras manos. Y sin duda, pues debemos de pensar en que nosotros estamos de paso, todos los seres vivos estamos de paso y vendrán otros. Pero esos que vienen es muy importante pensar que también tengan oportunidades buenas y no dejemos tantos problemas como los que hoy venimos acarreando nuestras generaciones, ¿no? Desde hace 200 años. Entonces sí tenemos que pensar en cómo vivir mejor y es algo que estamos dispuestos los científicos a participar en la política pública. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que esto les dé algunas ideas y si hubiese comentarios, preguntas, pues es el momento. Bernardo puede apoyarnos con ello y con mucho gusto puedo responder. Claro que sí, Doc. Nada más recordándole a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma de Slido. Ahí está el código el de día de esta charla y también pueden hacer preguntas en sus comentarios a través de Facebook. Y como retomando un poco, Doc, acerca de esto, creo que esta parte de los parches justamente de las islas de vegetación que ya no existen tanto dentro de lo que es la ciudad de Querétaro y algunos municipios aledaños, creo que es muy importante porque justamente hay zonas de recreación que se van perdiendo poco a poco porque vamos perdiendo estos espacios verdes. Uh -huh. Muy bien, Fernando. Sí, esta parte es deseable poder hacerla y cambiar la visión de la ciudad, ¿no? Normalmente en la ciudad pues necesitamos hacer cosas rápidas y prontas para que esto se vea bien. Y eso rápido y pronto normalmente son especies que traemos de otros lugares, en vegetación me refiero, que crecen muy rápido. Pero eso modifica las situaciones locales. Bueno, ya están ahí, ya se aclimataron, tal. Si no las podemos quitar, bueno, hay que dejarlas. Pero hay que pensar en zonas periurbanas donde podemos tener vegetación originaria, mantener esos manchones de vegetación, ya no permitir el desarrollo del crecimiento hacia ciertas áreas, donde tenemos áreas de conservación, por ejemplo Peña Blanca en esta zona norte, y buscar que esa zona tenga conectividad hacia la otra región y no, o sea, fíjense, parte de lo que que también denunciamos de alguna manera en este capítulo del libro es que en el mes de junio, cuando todo el mundo estábamos muy guardados, hubo un cambio de uso de suelo, pero impresionante en algunas regiones límite de estas zonas de reserva, para este cambio que se está buscando de hacer casas y casas. Entonces tenemos también que pensar en la política pública, que no el negocio por ganar mucho en muy poquito tiempo es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que pensar con el ambiente y cómo construimos ciudades. Querétaro está en una gran oportunidad, tiene un tamaño que en el mundo es el que se ha visto que puede ser funcional, poquito más de 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces podemos hacer una ciudad funcional y estas aportaciones que estamos nosotros diciendo que podemos hacer en ciertas zonas, sin duda podemos mapearlo, ponerlo claramente y estar junto con la política pública. Entonces, pero también la política pública tiene que entender esta parte ambiental, ¿no? Normalmente el ambiental para un político es un discurso, no es un hecho. Entonces necesitamos tener ese tipo de convencimiento y de diálogo en el cual todos ganemos, ¿no? Y no hacerlo como lo estamos haciendo ahora. Sí, claro. También es un tema importante, por ejemplo, cuando uno cambia el uso del suelo y empieza a entrar en ciertos terrenos o territorios de cierta vegetación, tenemos esta cuestión con las especies. Por ejemplo, los casos que se dan en Nuevo León con los osos y en otros lugares, es un tema también muy importante por ahí. En China, por Sí, ¿no? ejemplo, los bosques, murciélagos, el acercamiento de fauna nativa dentro de las poblaciones también ya es una situación que hay que ir considerando conforme se van planeando el crecimiento territorial o el crecimiento urbano. Sí, exactamente, porque la probabilidad de zoonosis aumenta en esos límites, ¿no? Entonces alguien que dice, ay, qué bonito, estoy aquí en el límite y tengo tal y cual, pues también tiene una probabilidad fuerte de que se encuentre con algún organismo muy, que no ha tenido contacto tan fuerte con los humanos y pueda tener algún problema de este tipo. O sea, fíjense nada más, o sea, un virus que salió de muy probablemente un mercado de alguno de estos organismos, pasó al humano. China es hoy día, como veíamos, uno de los lugares más poblados del mundo.
además tiene una capacidad económica, una parte ahora importante de ellos, y viaja para todos lados.